Hoy te quiero hablar de los llamados pueblos de indios en la Nueva España, un sistema colonial de segregación. Podemos llamarlas reservas o pueblos de indios, el nombre da igual y como siempre te estaré dejando las fuentes al final del video. En cédula fechada en Valladolid, 26 de junio de 1523, Carlos V hacía iguales provisiones para el desarrollo de la vida social de los indios en pueblos organizados. En Palencia, el 28 de septiembre de 1534, promulgaba una cédula más en que prescribía, muy sencillamente para tal hecho, que los indios de Michoacán se concentraran en un solo pueblo y volvía a legislar en Valladolid el 23 de agosto de 1538. Sin que esta fuera la última cédula, ya que en el mismo sentido se sucedieron varias de 1550 a 1570. Estas reservas de indios estaban bajo control de las autoridades coloniales, tanto civiles como eclesiásticas. Su objetivo principal era facilitar la evangelización, el cobro de tributos y la organización del trabajo forzado indígena. Cada pueblo tenía un cabildo indígena, una especie de gobierno local, dirigido por un gobernador que solía ser elegido entre la élite indígena local, pero siempre supervisadas por los funcionarios coloniales. Estos corregidores o alcaldes mayores, funcionarios españoles, se encargaban de controlar el cumplimiento de los tributos, el trabajo obligatorio y la moral cristiana. Muchos indígenas debían trabajar en encomiendas, minas, haciendas o proyectos públicos. Aunque vivían en sus pueblos, eran obligados a salir durante temporadas para cumplir con estas labores. Eran obligados a trabajar en condiciones durísimas, muchas veces sin paga justa. Esto ocurría especialmente en minas, haciendas y obras públicas. Aunque la ley decía que el trabajo debía ser remunerado, en la práctica no siempre se cumplía. A los indígenas se les exigía pagar tributos en especie, maíz, textiles, cacao o en dinero. Muchas veces los cobradores abusaban, exigiendo más de lo permitido o empleando la violencia para obtenerlo. Los corregidores y otros funcionarios aplicaban castigos corporales, azotes e encarcelamiento, trabajos forzados para corregir lo que consideraban desobediencia. También sufrían humillaciones racistas y trato discriminatorio. Aquí te doy un ejemplo de un pueblo tlaxcalteca que llevaron su caso hasta la Real Audiencia. A mediados del siglo XVII, los indígenas de Huamantla estaban bajo el control de un corregidor español, cuyo deber era protegerlos y administrar justicia. Pero los obligaba a trabajar en su hacienda particular, sin paga, trabajo forzado, violando las leyes coloniales. Les cobraba tributos mucho más altos de lo permitido y confiscaba tierras comunales. Castigaba físicamente a los líderes indígenas que se quejaban o que no podían cumplir con las cuotas. Interfería en la elección de autoridades indígenas locales, imponiendo personas leales a él. Los tlaxcaltecas presentaron quejas formales ante la Audiencia de México, el tribunal más alto de la Nueva España, aunque enfrentaron represalias. Lograron que el quegador fuera investigado y destituido eventualmente. Este caso fue relevante porque se trataba de la élite indígena y pues es un claro ejemplo que ni a sus aliados tlaxcaltecas perdonaron de los abusos. Los pueblos indígenas fueron despojados de grandes extensiones de tierra, muchas veces por medio de engaños o apropiaciones forzadas por parte de colonos españoles o criollos. Se destruyeron templos, códices y tradiciones religiosas y se obligó a adoptar el cristianismo. Las lenguas indígenas también fueron reprimidas, aunque sobrevivieron en muchos lugares. Fuente para leer sobre las ordenanzas del rey. Fuente sobre el sistema de encomienda en la época colonial. Y para leer sobre las reservas indígenas, pueblos de indios. Ensayos históricos. Autor: María Elena Martínez, publicado por el Colegio de México.